Buenos días y muchas gracias por su puntualidad. Es algo encomiable. Me presento, aunque tienen el cartel delante. Mi nombre es María José Valero Estarellas y soy la vicerrectora de Investigación y de Transferencia de la Universidad Villanueva. Y como podrán ver en el cartel, pues tenemos la fortuna de ser uno de los promotores del evento. En primer lugar, les tengo que pedir disculpas por el ojo de boxeador noqueado en el primer asalto que tengo, pero bueno, tengo una pequeña infección, así que disculpen mis pintas. Estamos bien, porque Estamos fatal. ¿Hablo más alto? Sí, sí, por supuesto. Es que me daba miedo que el micrófono retumbase, pero hablo más alto, claro que sí. Bueno, en primer lugar, mi más sincero agradecimiento a la profesora Martínez Cicluna por haberme incluido en el evento, su amable invitación para moderar el panel. Y una moderación que debo confesar que asumo desde la más absoluta de las humildades, porque yo no soy en absoluto especialista ni estudiosa en ninguna de las disciplinas, o sí, del derecho, pero de alguna manera ahora les contaré, que confluyen en este congreso. Sin embargo, yo soy profesora de Derecho Eclesiástico del Estado, que es una disciplina con un nombre muy poco agraciado, pero que finalmente lo que trata es el derecho de la libertad religiosa y, por ende, de los derechos fundamentales. Y yo le digo siempre a mis alumnos que cometeremos errores o los mismos errores del pasado permanentemente si no aprendemos de los errores y de las soluciones del pasado. Así que incluso desde mi disciplina y de manera indirecta yo bebo de las fuentes de las cuestiones que se debaten hoy aquí. Así que me aproximo con una inmensa humildad, como les decía, pero también desde una curiosidad y desde una inquietud por el aprendizaje que creo que me caracteriza. Así que, de verdad, muchísimas gracias por tenerme. También me aproximo a esta moderación desde la alegría de formar parte de los promotores de esta iniciativa, porque bueno, pues la Universidad Villanueva se congratula de tener grandes y buenos investigadores. Muestra de ello es algunos de los profesores que intervendrán esta tarde, el moderador del panel anterior, que creo que les ha dejado a todos ustedes asombrados con su capacidad de moderación y de aportación al diálogo. Y bueno, creo que también hay algún alumno, así que muchísimas gracias. Desafortunadamente, no ha podido acompañarnos la profesora Ángela Parisi, catedrática de la Universidad de Navarra. Ha tenido un pequeño contratiempo, así que tenemos la infortuna de no contar con su aportación, pero la ventaja de tener menos ponentes y tener más tiempo para el debate y para el diálogo, que creo que en un evento de estas características siempre se agradece. Voy a darles la palabra por el orden de intervención del programa, así que en primer lugar, si le parece bien, hablará la profesora Martínez Cicluna, que es directora del Instituto de Estudios Americanos de CEU Cefas, directora de la Cátedra Casa de Austria del Instituto CEU de Estudios Históricos, doctora en Derecho y diploma de Estudios Avanzados en Historia Moderna por la Universidad Complutense de Madrid, profesora titular de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, de la que además ha sido vicedecana de alumnos. Tiene la palabra. Muchas gracias. Me van a disculpar esta voz cazallera que tengo, pero bueno, no se debe más que al tiempo que tenemos disfrutando en Madrid, este tiempo cálido, con cambios, en fin, y ya está. Yo dar las gracias también a la Universidad Villanueva, a todos los que han participado, todo el equipo de CEU Cefas que está detrás, a Paloma, a Paz Marín, a Gillian, a Eduardo. Todos hemos trabajado para que esto tenga el resultado que espero que les parezca. Y también, debo decirlo, porque sin ellos no soy nada, a mis alumnos y alumnas de la Universidad Complutense, porque no vienen obligados, sino invitados, que es algo distinto, y porque además me demuestran día a día que la vocación universitaria todavía tiene sentido. Bueno, yo voy a exponer lo que es muy brevemente el pensamiento político, y si no me cortas, del siglo XVI y XVII, para contextualizar lo que es esa filosofía hispánica. Y esa monarquía hispánica representa la estructuración del Estado moderno, de manera que esa acción política de España en los siglos XVI y XVII y la obra en la que se va a traducir esa monarquía solamente puede ser entendida en correlación a una forma política nueva, que es el Estado
del que nos empieza a hablar Maquiavelo, y el absolutismo que va parejo a ese Estado y que es una característica común a todas las monarquías de ese periodo de tiempo. El pensamiento político de los juristas, de los teólogos y en general de todos los pensadores de la época dentro de esa monarquía va a responder a un hecho esencial, que es la monarquía tal y como se presenta en el corazón del imperio en España, como se entiende y cómo se interpreta. La monarquía hispánica fue en esos momentos el factor decisivo a través del cual se van a entretejer todas las relaciones sociales, la economía, la lengua, la religión, la forma de vivir, el arte en general y el derecho. La sociedad española de esa época y los complejos mecanismos desde los cuales se ejerce el poder tuvieron como artífice y como instrumento que los impulsaba a la propia monarquía, que quizá en ninguna otra nación de este particular momento histórico fue vivida tan intensamente como en España. Ello se va a deber, sin ninguna duda, a las especiales circunstancias que se dejaban sentir en el solar patrio, junto al carácter específico de una monarquía polisinodial, una monarquía, se ha dicho esta mañana, Julio lo ha recordado, una monarquía federal, una monarquía compuesta, el designio divino que para algunos pensadores, teólogos de la época, debía de acompañar sus avatares. El descubrimiento de un mundo nuevo, la defensa de la fe católica que los monarcas de la Casa de Austria tomaron como un empeño propio y el consiguiente confrontamiento con el resto de las casas reinantes. Esa dualidad entre esa monarquía católica y esa monarquía protestante, que se comienza a sentir, que Suárez, por ejemplo, que nos ha hablado esta mañana el profesor Sabarese, es Suárez quien hace la Defensio Fidei, defensa de la fe católica, contra los errores de la secta anglicana, que publica a su vez Jacobo I de Inglaterra, VI de Escocia. En ese momento la gran creación política es el Estado, que aparece como ámbito de una visión dinámica y hacia adelante de la historia, a la vez que como resultado de un movimiento progresivo. Dentro del Estado, en tanto que forma de concebir la sociedad y la comunidad política, la monarquía hispánica tuvo una simbología propia, de modo que los publicistas, los pensadores, los apologetas y los críticos, también estos, desempeñaron un papel importante en relación a la defensa de la monarquía y el carácter específico de esta en el concierto internacional. Cuando en Europa se siente ya la influencia de lo que va a suponer la formación de un pensamiento que no afirma ni siente la verdad, sino que gravita en torno a la duda, esa es la reflexión de Montaigne, por ejemplo, España, apenas nacida comunidad política, vive lo que ya era un sentir unitario espiritual. Se ve proyectada hacia el exterior, hacia el imperio, hacia Europa y hacia América. En España, ha hablado Julio Alvear de Osio. Osio es muy importante, es el obispo Osio de Córdoba. El credo de Nicea se lo debemos, entre otras cosas, al obispo Osio. Y es Osio el que manda una carta a Constantino el joven, nieto de Constantino el Grande, donde le recuerda lo que es la tiranía y lo que es la monarquía. Eso se va a transmitir en todo el pensamiento, ¿no? La idea de limitación del poder. Con Carlos V se introduce una forma de imperialismo que, si tenía su arranque en el mundo medieval, Carlos empieza como un monarca medieval, prontamente rompe con él para dar forma a una nueva manera de entender la hegemonía, haciendo ineficaz y eliminando ese medievalismo del que parte. España tuvo que dar una particular solución al nuevo espacio político en el que se va a ver inmersa Europa una vez afianzadas las naciones. Se ha hablado por eso precisamente de monarquía compuesta polisinodial, pero esto no llega con los Austrias. Esto es el imperio que enlaza con una monarquía que, a través de una política matrimonial de los reyes católicos, se enfrenta a la modernidad. Es algo más. Es, como dice John Eliot, la historia en marcha. Un acontecer dinámico donde de finales del siglo XV hasta el siglo XVII España se encuentra con toda una serie de factores que van a ser propios, desde la revisión jurídica y teológica sobre esas causas que legitiman la presencia de los españoles en el Nuevo Mundo, hasta la necesidad de sustentar políticamente el imperio, utilizando para ello las armas intelectuales que les ofrecen, desde Erasmo y ese proyecto también del cardenal Gattinara de una monarquía universal,
que no va a ser posible, entre otras cosas, ¿por qué? Porque Carlos se encuentra con una serie de dificultades para entablar o para ese proyecto de monarquía universal. Primero, ese gran rey francés, por una vez citaría a un rey francés, a ver, Velázquez, entre mis alumnos, ¿dónde está? Velázquez se nos ha perdido. Un rey francés que es ese rey maquiavélico verdaderamente, que es Francisco I, que se alía con el turco, que Carlos no lo entiende desde su perspectiva de honor, y además el papado, que le sale respondón al rey español y que se encuentra con que ese papado no va a admitir la primacía de un rey cristiano sobre el resto de monarcas cristianos. Habrán de cambiar el esquema y, por lo tanto, nos encontramos con una nueva vertiente. La autoridad, sin embargo, en nuestro solar, no nace de una imposición coercitiva, de un pesimismo respecto del ser humano, l'uomo triste de Maquiavelo, sino que no le deja camino ese pesimismo a esperanza ninguna, porque queda en manos o del político que diseña Maquiavelo, del príncipe, en su extracto de ese príncipe nuevo que tiene que utilizar herramientas de lo político completamente nuevas, porque ya no viste o ya no sirve las herramientas, los medios de utilización política anteriores, y donde la religión va a ser también una herramienta y va a ser un instrumento utilizado por todos los monarcas. Van a contestar al maquiavelismo, van a diseñar ese tacitismo político, que es un maquiavelismo disfrazado, pero se van a ver obligados a utilizar otros planteamientos. La escolástica recoge el pensamiento, se ha dicho esta mañana, de Santo Tomás, y nos va a decir que la razón y la voluntad se ordena al bien común. Y es promulgada por aquel que gobierna la comunidad. Pero a este que gobierna la comunidad se le va a exigir el cumplimiento de un deber para con los otros, buscar el bien de la comunidad de la que surge y con la que está en relación. Por eso Suárez puede decir mucho más adelante: si el rey su legítimo poder lo convirtiera en tiranía, abusando de él en manifiesta ruina del Estado, el pueblo podría hacer uso de su poder natural de propia defensa, pues de este poder nunca se privó. Eso que ha dicho Suárez lo ha venido a decir un poquito más adelante, dentro de que es un autor longevo, Juan de Mariana, con el de Reyes Institutiones. Es un autor que llega a conocer a 3 reyes, Felipe II, Felipe III, Felipe IV. Sus obras las ponen en el imprimatur de la Inquisición. Sufre presidio, escribe en contra de Lerma, que es probablemente el duque de Lerma el mayor corruptor y el primer corruptor urbanístico que conocemos. Luego la historia de España ha profundizado también en ese ámbito, Pero este es el primero, porque es un avispado. Traslada la corte de Madrid a Valladolid, todos los nobles le compran a él los palacios de Madrid, el rey se traslada a Valladolid y al cabo de 3 años dice: ¿qué hacemos en Valladolid? Volvamos a Madrid. ¿A quién tienen que comprarle los palacios? A Lerma. Bueno. La escolástica interioriza las enseñanzas tomistas, reconduce el camino por el cual había de discurrir la presencia española en el Nuevo Mundo, en aras del estricto cumplimiento de un deber para con el otro que ya había señalado la reina española, la reina Isabel. El mejor rey de España ha sido una mujer y se llamaba Isabel. Y en el testamento político de Isabel se dice exactamente: nuestra principal intención ha sido la de atraer a los pueblos y convertirlos a nuestra santa fe católica. La escolástica ofrece ese cuerpo intelectual preciso de cuyas enseñanzas se va a tener que nutrir España para enfrentarse al ser que se está formando en esos mismos momentos en Europa, ajeno a la hispanidad. España se alza en la salvaguardia de unos valores en los que Europa ya no cree. Recién salida de la Reconquista, se va a ver obligada a luchar por una nueva reconquista del espíritu, que es el problema de la Reforma protestante. Ningún español del siglo XVI, pese a esto que nos ha venido a decir en estos mismos días, hay que leer los periódicos, un historiador británico, Henry Kamen, que es lo peor de lo peor, y te quedas corto, no tengo ningún filtro y a estas alturas de la vida no pienso tenerlo. Pues Henry Kamen lo que ha dicho
es que en estos momentos los españoles viven al margen de la existencia de España. Que tenga que venir aquí un inglés a decirnos esto, no sé cómo nos lo hemos echado a patadas, ¿no? Es impresionante. De todos los hispanistas que hemos tenido, que han sido buenísimos, Parker, aunque ha perdido un poco también en el último momento, pero Eliot, todos los que han venido, Galasso, los italianos, tal, ahora nos viene a decir lo que ha sido España a lo largo de los siglos. Un señor que se atrevió a hablar del testamento de Isabel la Católica sin haber leído el testamento de Isabel la Católica, como demostró en su obra. No habrá confín donde los españoles no lleven el mensaje de Cristo. Las órdenes religiosas que llevan a España en el corazón trascienden las fronteras, llegan hasta tierras donde nunca antes había visto hablar de Jesús, fundan pueblos y establecen misiones, reducciones entorpecedoras de la voracidad mercantil, que un día, ya rota la alianza entre monarquía y pueblo, serán destruidas y expulsadas esas órdenes que podían obstaculizar la labor de destrucción de una revolución que lentamente se infiltra por las venas de las élites intelectuales y políticas. La idea de razón de Estado moderna será entonces la que gane. Se presentará como la gran idea o el conjunto de ideas de la política en su construcción moderna. En el pensamiento hispánico, lo que empezó siendo una respuesta a Maquiavelo se va a convertir en una respuesta singular al problema de la política que el italiano, el florentino, había anunciado. Si en los comienzos del reinado de Carlos es el erasmismo más importante a decir de Menéndez Pelayo que el propio Erasmo, el erasmismo español, Juan Luis Vives, por ejemplo, tutor de Catalina de Aragón, es un personaje, es un humanista del siglo XVI, judío converso, de esa gran estela de los conversos. Por una vez, no odiaré a los conversos, eso lo saben los que me conocen, pero estos judíos, Andrés Laguna, que da un discurso, Europa la que se atormenta a sí misma, esa Europa destruida por la ruptura religiosa, pues ese erasmismo lleno de conversos, Alfonso de Valdés, Juan de Valdés. Juan se hace luego más adelante protestante. Alfonso de Valdés, que es el secretario de las cartas latinas del emperador, el que verdaderamente aglutina el pensamiento del emperador. El erasmismo, que es tan importante. Le ofrecen venir a la Universidad de Alcalá a Erasmo. Y Erasmo dice, non placet Hispania. Qué personaje. Pagado a sueldo del emperador, escribe, pero no le gusta España. Podíamos prescindir de él, porque para eso ya habíamos tenido al gran fundador de la Universidad de Alcalá, que era el cardenal Cisneros. Del terreno especulativo, esos pensadores tuvieron que descender al terreno práctico, a la praxis política, que no es esa otra cosa que ese norte de príncipes, ese tratado del buen gobierno, que se va a encontrar en consejeros, en diplomáticos, secretarios, letrados, esos tiempos en que los teólogos le decían al gobernante cómo tenía que actuar para no ser depuesto del gobierno, porque el derecho de resistencia nunca se había entregado al gobernante. Ya podíamos aprender un poquito, pero en fin. La escolástica, por lo tanto, es la que va a aglutinar y va a dar razón de ser de todo ese pensamiento político. Serán más adelante sustituidos por los mercaderes y los comerciantes que transaccionan con el bien y con el alma de España. Jornaleros de la política, como señaló Donoso Cortés, que reinventan la historia de manera que no queda nada que legar a las generaciones posteriores. Y hay mucho que legar a las generaciones posteriores, porque el legado de España es absolutamente inconmensurable. Van a ser las instituciones, como va a señalar Ernest de Menil, las que van a corromper a los hombres. El pensamiento político español, en coherencia con el modelo de gobierno que a su juicio representaba la monarquía, trataba en términos generales de limitar el poder acudiendo a razones morales, ya no justificación del mismo alejada de la razón de Estado. Eso es lo que va a decir, por ejemplo, uno de los grandes jesuitas de finales del siglo XVI, que es el padre Rivadeneira, la razón de Estado cristiana opuesta a la razón de Estado política, que es la razón de Maquiavelo. Pero todos van a escribir. Esto lo escribe Pedro de Rivadeneira en el siglo XVI, en el Tratado de la Religión y Virtudes que debe tener el príncipe cristiano para conservar y gobernar sus estados, escrito en 1525, cuyas consecuencias llegan hasta el Felipe III, donde se opone
esa falsa y diabólica razón de Estado, lo va a decir el padre Rivadeneira, a la religión y a esa idea que de la religión hace Estado. Es decir, que el Estado se convierte en el nuevo Dios secular, que luego va a decir, lo ha dicho esta mañana Javier Crevillén, ha citado a Gentile, Alberico Gentile, que dice: teólogos callaros, silenti theologi, es lo que va a decir. ¿Por qué? Porque ahora es cuando habla el Estado. Tendremos autores durante todo el siglo XVI, finales del XVI, siglo XVII, que van a hablar la política española, excelencias de la monarquía y reino de España. Estoy citando simplemente las obras: República mixta, verdadera razón de Estado, doctrina de príncipes, conservación de monarquías, el providencialismo de Álamos de Barrientos, discurso al rey Felipe nuestro Señor, que es ya Felipe III. Lo que pasa es que este chico, que decía Felipe II, Dios que me ha dado tantos reinos, no me ha dado un heredero para gobernarlos, se distraía en las reuniones de los diferentes consejos y no aprendió esas enseñanzas. Luego, en el lecho de muerte, se confiesa de un pecado que es también la bulia, el no hacer lo que a cada uno le corresponde. Si en el tacitismo de Álamos se trata de hacer un recorrido por todos los dominios, el verdadero problema de España en los siglos XVI y XVII son los reinos cercanos y los reinos alejados. Los problemas de unidad que aquejan a la monarquía y los enemigos que ésta tiene. Enemigos en el interior, pero también los enemigos que se encuentran fuera de la monarquía. Una de las grandes aportaciones de España en ese momento es el arbitrismo. Todos se creen dueños de de la idea, de los fines de España. Son árbitros, le ofrecen soluciones al monarca. En vez de hablar tanto, que hablan de la declinación, que es como lo llaman, no declive, en los textos y documentos de la época están hablando de la declinación de España y ofrecen soluciones. Hay un arbitrismo político, hay un arbitrismo económico con Sancho de Moncada, hay un arbitrismo teológico, que es lo que tiene que hacer el rey de España para solucionar los problemas, porque está cercado en todas sus fronteras por los enemigos, que son los enemigos de los virreinatos y que son también, efectivamente, España nunca tuvo colonias. Eso es un término francés del XIX, del imperialismo mercantilista y expoliador del siglo XIX de los ingleses y de los franceses. Nosotros tuvimos una organización administrativa donde todos formaban parte y todos se integraban, que eran los virreinatos. El arbitrismo militar, que será también tan importante y que trata de modernizar. Aquí tenemos los alumnos, son de estudios jurídico-militares, la milicia española. Qué buenos soldados los del tercio. Y ofrece un remedio ante los diversos frentes que tiene abiertos la monarquía. Luis Valle de la Cerda expone, por ejemplo, en algunas de sus obras, o Diego Pérez de Mesa, sus soluciones políticas, que son también soluciones militares. Lo que importa es reforzar la disciplina militar, utilizar nuevas armas de fuego, plantearse si es conveniente o no la utilización de extranjeros en el ejército español. Por cierto, que el saco de Roma no lo hicieron españoles, lo hicieron las tropas mercenarias alemanas, no fueron los españoles. Confiar en quienes son leales y experimentados. Esto es, en los propios nacionales. El corazón del imperio va a ser Castilla. El arbitrismo político habrá de retornar al buen gobierno de la monarquía como único camino de su conservación ante la declinación que se está produciendo. En esa línea se encuentra, por ejemplo, Mateo de Lisón, con una obra de 1621, que son los discursos y apuntamientos. Los males de la monarquía no vienen de la vastedad de los territorios, nos van a decir. La política exterior española tiene que continuar por la misma senda por la que ha venido discurriendo. Es la senda trazada por la reina española. Los males son internos y se deben a otras causas que son políticas y sociales, nunca militares. Se mantiene un proteccionismo económico y una crítica a que sean los extranjeros. Recordemos que esos extranjeros, cuando llegan Carlos, plantean un problema, porque son los extranjeros que acompañan al emperador los que se están beneficiando de esos productos manufacturados españoles.
Carlos, pasado ese primer momento, toma conciencia verdaderamente. Y como decía Elías de Tejada, que era el maestro, a su vez, de mi maestro, bendita esa casa de Austria que se castellanizó hasta el tuétano. Muchas gracias. Por su aplauso y su expresión veo que coinciden conmigo en que no podríamos haber tenido mejor ponencia y ponente para este panel sobre los fundamentos del pensamiento político y marco jurídico. Hemos disfrutado de su saber enciclopédico y de esa vocación de verdadera profesora que sigue enseñando siempre. Y sí, leí lo de Keymen y sí me enfadé mucho, así que coincido. Bueno, hablaremos de ello en el debate. Permítanme que dé paso a la segunda ponente que nos acompaña hoy, a la profesora Mercedes Galán. La profesora Galán es catedrática de Historia del Derecho y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra. Es subdirectora de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro desde septiembre de 2010. Sus líneas de investigación son la historia del derecho navarro y la historia del derecho indiano. Ha sido investigadora principal en 3 proyectos ministeriales que los que peleamos por conseguirlos sabemos lo que significa. Presidió durante 8 años la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra, de la que además es miembro desde su fundación. Es miembro del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano desde 1992. Tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, comienzo agradeciendo, como no puede ser menos, a la profesora Consuelo Martínez Scicluna y Sepúlveda su invitación para estar hoy aquí con ustedes. Estoy encantada. Agradecer a CEU Cefas, así como a la Universidad Villanueva, esta invitación y a la UNIR, que también apoya esto. Y, desde luego, a Casa América, esta estupenda acogida en este magnífico escenario, no puede ser mejor, para oír a los ponentes de lujo, no me excluyo, a los ponentes de lujo que hemos oído esta mañana, tanto en la primera mesa, felicito muy efusivamente y con total sinceridad a los ponentes, así como a la profesora Martínez Scicluna, que nos acaba de ilustrar con su saber. Yo ya lo he oído en muchas otras ocasiones y nunca deja de enseñar, o sea que agradecer especialmente esto y decirles que estoy encantadísima de estar hoy aquí. Bien, yo, tal y como ha dicho nuestra presentadora, hablo desde otra óptica, ¿no? Aquí ha habido muchos filósofos, hay filósofos del derecho, aunque la moderadora de la mesa también es especialista en derecho eclesiástico. Yo voy a hablar desde la óptica, obviamente, de la historia del derecho, ¿no? que es mi especialidad, y me voy a centrar más en lo que es el marco jurídico de esta filosofía hispánica del siglo de oro, ¿no? ¿Cuál es el marco jurídico, efectivamente, de esta etapa, que es la etapa, podemos decir, magnífica de lo que es el Imperio Hispánico? Pues el marco jurídico es el marco propio de la Edad Moderna, donde se produce la coexistencia de lo que llamamos los iura propria, los derechos propios, y el ius comune, que ya ha sido mencionado, ¿no? Y al que después haré también una breve alusión. Bueno, perdón, me iba a poner el tiempo, pero confío en la moderadora, sí, ¿no? Bien, entonces, como digo, coexistencia de los iura propria con el ius comune. ¿Qué son los iura propria? Bueno, pues el conjunto de derechos de distintas entidades políticas o de entidades que mantienen una personalidad jurídica importante, diferenciada. Vamos a centrarnos en nuestro ámbito, al que nos estamos refiriendo como ejemplo, aunque esto sucede también en otros estados europeos, ¿no? En la monarquía hispánica, lo acaba de decir la profesora Martínez Scicluna, la monarquía hispánica, la monarquía española, era una monarquía compuesta, como ha dicho ella también, una monarquía polisinodial. Pero, ¿qué significa esta monarquía compuesta? Bueno, pues efectivamente es una monarquía en la que conviven modelos políticos diferentes. Convive, por una parte, un modelo político de Reinos Unidos, que era el propio de la Corona de Castilla. La Corona de Castilla, lo que supone el modelo político de Reinos Unidos, que aunque nos suene muy simple, pues es el sentido técnico y es la expresión técnica. El Reino Unido se llama, por esto que les voy a decir, se llama Reino Unido precisamente desde 1707 por esta razón, ¿no? Entonces, ¿qué suponía ese modelo? Que todo territorio que se integraba en el modelo de Reinos Unidos, que como he dicho es el de la Corona de Castilla, era absorbido. Es decir, todo territorio que se incorporaba pasaba a tener en común no solamente la persona del rey, quien ejercía el gobierno, sino compartía unas mismas instituciones y un mismo derecho. Por eso, todo lo que se incorpora a Castilla pasa a formar parte de un todo y pasa a compartir las mismas instituciones y el mismo derecho.
pasa en un ejemplo, podemos decir menor, pero no poco importante, que es la incorporación de las Canarias en 1479, pero va a pasar nada menos que todo el continente americano, que se va a empezar a incorporar gradualmente desde el año 1492. ¿Qué es jurídicamente, qué son los territorios americanos? El profesor Alvear ya lo ha mencionado, también la profesora Martínez Scicluna han remarcado clarísimamente lo que tenemos claro, que no son colonias. En este sentido, cabe traer aquí a colación un libro que todos ustedes conocerán porque ya es un clásico, de un autor argentino, el profesor Ricardo Levene, titulado Las Indias no eran colonias, ¿no? Pero que eran inicialmente, ya ha mencionado el profesor Alvear, que son reinos, pero después, y también ha mencionado la profesora Martínez Scicluna, virreinatos. Inicialmente, como lo que se descubre inicialmente son unas islas, pues inicialmente aquello como se configura jurídicamente en los textos legales, empiezan a ser provincias, provincias castellanas. Es decir, unas provincias más de la Corona de Castilla que comparten con el resto de la Corona las mismas instituciones y el mismo derecho. Es decir, ¿cuáles eran las Cortes para América? Las Cortes castellanas. Fíjense que esto puede parecernos llamativo, sobre todo por la lejanía del continente americano y más aún teniendo en cuenta que hubo territorios de América que pidieron al menos tener una representación en las Cortes castellanas. De hecho, hubo dos ciudades, las más representativas, capitales de los dos primeros virreinatos, que son México y Lima, pidieron tener representación en Cortes. Nunca se accedió a esta petición. Se dijo, ya como provincias castellanas que son, las Cortes castellanas ya tratan de estos problemas. Obviamente, los problemas de América, en el continente americano, eran distintos. ¿Y cómo se solventó esto? Bueno, pues lo que hubo en América, que muchos de los aquí presentes ya lo conocerán, lo que hubo para solventar, podemos decir, esta necesidad de tratar problemas en común fue congresos de ciudades, ¿no? Pero sus cortes eran las de Castilla. Bien, ese es el modelo, como digo, el modelo político, podemos decir este, de Reinos Unidos, en los que los territorios americanos son unas provincias más de la corona castellana. Pero, ¿en qué se refleja más la monarquía compuesta? Bueno, pues la monarquía hispánica, además de ese modelo de Reinos Unidos, va a tener un modelo de reinos separados, que va a ser el de la Corona de Aragón. Corona de Aragón que se funda en 1137 y que va incorporando inicialmente en 1137 por la vinculación del Reino de Aragón con el Principado de Cataluña y al que después se va a incorporar Valencia, las Islas Baleares, incorporar a Sicilia, precisamente propiciado por este modelo político que voy a describir brevemente porque muchos seguro que lo conocen, y también se incorpora a Nápoles en el siglo XV. Ese modelo político era ese modelo de reinos separados, que supone que los territorios que se integran en esa corona comparten solo la persona del rey, pero cada uno de ellos mantiene sus instituciones y su derecho diferenciado. Fíjense, mantener instituciones supone que en ese modelo político de reinos separados, cada uno de ellos tiene, por ejemplo, sus cortes, es decir, su órgano legislativo, tiene su órgano también de gobierno y tiene por su propio derecho, elaborado por sus cortes. Bueno, y entonces, ¿qué sucede con los reyes de la monarquía hispánica? Nos podemos fijar en la persona de Carlos I, comprende perfectamente este modelo. No olvidemos que él había sido educado en Alemania, su abuelo es el emperador alemán, imperio que él después hereda, y por el modelo federal alemán por excelencia no le resulta un modelo extraño. Es decir, en la monarquía hispánica pueden convivir perfectamente estos dos modelos diferentes. Un modelo de reinos unidos, que es el castellano, y un modelo de reinos separados, que es el de la Corona de Aragón. De manera que, imaginen ustedes, las cortes, el número de cortes que había en la monarquía hispánica eran 6. Las 4 aragonesas, la castellana 5, y no he citado un caso, que tampoco quiero arrimar mucho el ascua a mi sardina, como se dice, porque es Navarra, pero Navarra también mantenía sus cortes propias. Fíjense, solo voy a hacer una brevísima referencia a esto, ¿no? Navarra es el único territorio, Navarra que es un reino tan pequeñito, algo tan pequeño, yo como soy nativa de allí lo puedo decir, ¿no? Uno dice, bueno, pues una nimiedad, ¿no?, en la monarquía hispánica. Pues es el único territorio que se va a integrar en la corona castellana en el año 1515, al que se va a permitir mantener una condición excepcional de reino separado que es propia del otro modelo, del modelo de la corona aragonesa. No me voy a alargar aquí haciendo alusión a esto, porque sobre todo vamos a hablar un poco del marco jurídico, ¿no? Si alguien quiere en el coloquio, luego lo desarrollo más, ¿no? Pero es el único caso en el que se permite que hay esta condición de reino separado dentro de un modelo de reinos unidos. Bien, este es el marco, ¿no? Entonces, por eso se habla en la monarquía hispánica también de los iura propria, en plural de ius proprium, de derecho propio. Es decir, hay una pluralidad de derechos en la monarquía hispánica que son absolutamente respetados y que son distintos, fíjense, son distintos. Es decir, no es lo mismo el derecho castellano que el derecho aragonés, que el derecho catalán, que el derecho valenciano, que el derecho navarro. Hay cosas comunes, como ahora voy a decir, ¿no? Pero cada uno de ellos, para que se hagan idea, tiene sus textos legales.
¿Cuáles son los textos legales propios de esta época, del siglo de oro? Las recopilaciones. Entonces, en todas las entidades diferenciadas que acabo de mencionar en el caso de la monarquía hispánica, se van a elaborar recopilaciones de esos derechos propios. ¿Con qué criterio? Bueno, pues con criterios que son comunes. Y les voy a decir por qué. Porque junto a esos derechos propios, que además en esta época van a ir creciendo y desarrollándose, no olvidemos que está el importantísimo jus comune, el derecho común que había nacido con la Escuela de Bolonia, con Irnerio, en Bolonia, en el siglo XI, fundador de la Escuela de Glosadores, y que, como saben, me perdonan los profesores ya que conocen este tema de sobra, pero sobre todo, como veo que hay unos cuantos alumnos de la profesora Martínez Cicluna, lo voy simplemente a recordar, ¿no? El jus comune, que es esa reelaboración conjunta que se hace en el mundo medieval del derecho romano justinianeo, con base en el corpus juris, y sobre todo del derecho canónico, ¿no? Que son como los dos pilares del jus comune, aunque también hay elementos de derecho feudal, ¿no? Entonces, bueno, este jus comune, que se empieza a desarrollar en las escuelas de derecho, después universidades, es el que va a ser, por eso se llama derecho común a toda Europa, y cuyos pensadores, a los que ya han hecho referencia los magníficos ponentes que hemos tenido esta mañana, cuyos pensadores van a influenciar todo el pensamiento jurídico de esta etapa del siglo de oro, ¿no? Entonces, en las universidades, ¿qué se estudia? Se estudia el jus comune, y se llama jus comune por esto, porque es el sustrato común del mundo occidental, del mundo jurídico occidental, y el derecho que además se estudia en las universidades. Es decir, todas las universidades, desde el siglo XI-XII hasta el XVIII, principios del XIX, que ya empieza a cambiar los estudios de derecho y empiezan a nacionalizarse, vamos a decirlo así, pues realmente era un derecho común verdadero. En todas las universidades del mundo conocido se estudiaba lo mismo. La lengua única era el latín y todo el mundo estudiaba esos mismos textos, es decir, el corpus juris civilis y el corpus juris canonici. Entonces, la construcción doctrinal que los pensadores, los juristas, hacen en toda esta etapa, ese es el derecho común y es el que va a influir realmente en esos jura propia, en esos derechos propios de cada territorio, como a través de los juristas, que han estudiado ese mismo derecho, el derecho común, en las universidades, que beben de las doctrinas de los pensadores, de los filósofos, de todos los autores que aquí se han mencionado, y que influyen de esa manera en esos derechos propios de cada lugar, creando lo que es realmente un derecho común de todo el mundo conocido en ese momento, ¿no? Entonces, este es el marco jurídico. Entonces, el jus comune se va a encontrar reflejado de manera absolutamente esencial en esas recopilaciones nuevas que se van a hacer. Entonces, fíjense, ¿quién impulsa la elaboración de estos textos nuevos? Pues los impulsa la propia monarquía. También por el influjo de todos estos filósofos juristas, ¿no? Se piensa que lo importante es el ejercicio de la justicia. Además, se habla también del origen divino de la justicia. El rey encarna, de alguna manera, la justicia divina, y para impartir justicia adecuadamente, porque el rey tiene sus delegados, que son los jueces de distintas categorías, que van ejerciendo la justicia. Para impartir la justicia adecuadamente, lo primero que hay que conocer es saber cuáles son las normas a aplicar. Y, en segundo lugar, tener unos criterios interpretativos adecuados. En toda esta etapa del siglo de oro se suele decir que la justicia es una justicia de jueces, no una justicia de leyes. ¿Por qué? Pues porque en muchos lugares falta una claridad en la determinación de cuáles son las leyes aplicables. Entonces, en todos los preámbulos de estas recopilaciones, de estos textos jurídicos que son los propios de toda esta etapa y de toda la Edad Moderna, en todos los preámbulos se alude a esto. Se habla del origen divino de la justicia, de cómo el derecho debe emanar, tomando una cita del Digesto que dice que el derecho emana de la justicia como de su madre. Entonces dicen cómo el derecho debe emanar efectivamente de la justicia y cómo aquí debe recogerse en este texto. Esta es la idea, podemos decir, los motivos, ya saben ustedes, los preámbulos son también lo que llamamos nosotros ya después exposición de motivos. Se dicen los motivos por los que se elabora este texto, y el motivo último es ese, el reconocer a cada uno lo suyo. También uno de los principios básicos del jus comune, ¿no? Y para reconocer a cada uno lo suyo, elaboramos estos textos, esto aparece, como les digo, en los preámbulos, para saber cuál es el derecho aplicable y facilitar la adecuada administración de justicia por los jueces, que son el brazo del rey que reconoce la justicia en cada caso. Entonces, se trata de aclarar, y hay una preocupación importantísima y manifiesta de los reyes, porque se aclare exactamente cuál es el derecho aplicable. Las recopilaciones se elaboran con sumo cuidado. Hay que decir
que en las recopilaciones no se recoge todo, lamentablemente, pero esto es lógico, ¿no? Las recopilaciones son una selección de lo esencial. Se hacen recopilaciones, fíjense, aunque he dicho que antes América no tenía la categoría de reinos separados, ¿no? Pero sí que se hace una recopilación de derecho indiano, que costó su elaboración. Pero se hace una recopilación oficial. ¿Qué es? Realmente una selección de lo que se considera esencial para tener en cuenta a la hora de aplicarlo, ¿no? Entonces, de una parte tenemos estos textos, las recopilaciones, muy influenciadas, como les he dicho, por todo el jus comune, todas estas escuelas de juristas, este pensamiento doctrinal, y de otra parte, los jueces. Entonces, algo que los pensadores de esta época destacan especialmente es también la labor importante que tienen los jueces. Por eso les he dicho que se habla de una justicia de jueces. ¿Por qué? Porque los jueces no son unos meros aplicadores de la ley. Después, ya con el pensamiento liberal y en el siglo XIX sí que se hablará de una justicia de leyes, ¿no? El juez se tiene que limitar a ser el aplicador. Pero en toda la Edad Moderna, el juez es creador del derecho. Yo recuerdo a uno de mis maestros, a los que tuve la suerte de tratar mucho en la facultad, que era el profesor Álvaro Dors, que siempre decía, mire usted, los jueces son los que dicen el derecho. Es decir, los jueces no se limitan a una labor meramente aplicadora, sino que también hacen una labor creadora. Esto especialmente en el mundo moderno, ¿no? En la Edad Moderna. Entonces, en esa labor creadora, los jueces decidían muchas veces a su libre arbitrio, que no arbitrariedad, que también podría darse, ¿no? Sino libre arbitrio, pero bebiendo de unas fuentes serias, de una filosofía jurídica importante, de un pensamiento jurídico relevante, que les hacía pues crear también el derecho con esa interpretación, ¿no? Con la labor interpretadora que ellos mismos iban haciendo y que suponía estudiar de manera pausada a todos estos grandes juristas que se han mencionado aquí. Muy especialmente, y yo creo que ya tengo que ir acabando, ¿verdad? Un poquito más, bien, de la Escuela de Salamanca, ¿no? Se ha mencionado aquí, por ejemplo, fíjense, la figura ya conocida, el que se considera el padre del derecho internacional, Francisco de Vitoria, ¿no? Ya que hablamos de monarquía hispánica, y cuyo pensamiento tan relevante fue para el continente americano. Francisco de Vitoria es una revolución en el mundo del derecho. ¿Por qué? Bueno, pues porque los justos títulos, también se ha mencionado aquí el tema de los justos títulos, ¿no? Que eran las razones que jurídicamente justificaban pues, la causa, ¿no? de algo, ¿no? Los justos títulos. Francisco de Vitoria especialmente cuestiona los justos títulos de adquisición de territorios en relación con el continente americano. Se había utilizado uno de los justos títulos esenciales de la Baja Edad Media, que era la concesión pontificia, ¿no? Entonces, Francisco de Vitoria, miembro de la Iglesia y que además dice que es obligación para el cristiano la predicación, el Evangelio, la predicación del Evangelio, dice que hay obligación de evangelizar, pues es un personaje absolutamente rompedor. Porque, ¿qué dice? Propone sustituir la idea de cristiandad. Dice, no hablemos de cristiandad, hablemos mejor del orbe. ¿Qué es el orbe? Bueno, pues un conjunto de pueblos que deben dotarse de un derecho, un jus gentium, también se ha mencionado aquí, un derecho de gentes, tanto natural como positivo, común a todos ellos, ¿no? Entonces, Francisco de Vitoria propone estas ideas absolutamente revolucionarias para su época. Cuestiona también la denominación de dominus mundi del emperador. Dice, el emperador no es el dominus mundi. ¿Por qué? Porque su dominio no ha sido fruto de una elección expresa, ¿no? Entonces, bueno, él va elaborando toda una serie de propuestas nuevas que después desarrollan autores posteriores, como Hugo Grocio también, ¿no? Y plantea algo pues, realmente novedoso para su época, lo mismo que defiende el derecho también de las comunidades indígenas a tener propiedades. Dice, las tierras de América no eran res nullius, ahí había unos pueblos indígenas cuyos derechos también deben ser respetados, bueno, y hace una propuesta nueva, ¿no? Que realmente dice, bueno, al final el título ideal sería la sumisión libre y voluntaria, que realmente es un título también antiguo, el título de elección por el pueblo que procedía de la Alta Edad Media y que subsiste hasta nuestros días, ¿no? Bueno, no quiero cansar mucho más, decirles que es pensadores como estos, como Suárez, como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, bueno, elaboran, en el caso de Francisco de Vitoria no, pero hay otros sí, que son verdaderamente importantes en la Edad Moderna, los tratados de Justitia Iure. Hay una serie de tratadistas en esta época cuyos tratados son de los que deben beber estos juristas y estos jueces que son los aplicadores de la justicia. Entonces, terminar mi intervención, ahora sí ya, diciendo simplemente
que el título de este congreso, que es magnífico, ¿no? La filosofía hispánica en el siglo de oro. El siglo de oro es un siglo de oro de las artes, de las letras, pero un siglo de oro también realmente del pensamiento jurídico y del pensamiento político. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Galán. El nivel no decae, sino que se mantiene y ha sido impresionante. Además, en tan poquito tiempo, el repaso que nos ha hecho de una disciplina tan compleja como la que usted cultiva. Pues doy paso al tercero de nuestros ponentes de la mañana de hoy, al profesor José de la Puente. El profesor de la Puente es presidente de la Academia Nacional de Historia del Perú, doctor en Historia y antiguo decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido en 2 ocasiones director del Instituto Riva Agüero entre los años 2011 y 2017. Ha dirigido la revista Histórica y es miembro del Consejo Asesor de Revista de Indias. También es miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Cultura del Congreso de la República del Perú. Sus líneas de investigación están referidas a la historia social y política del Perú virreinal y a la historia del derecho indiano. Pues sin más prolegómeno, le cedo la palabra, profesor. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, ante todo quiero agradecer a CEU Cefas y a la Universidad Villanueva y a la Casa de América por haberme invitado a participar en este seminario, en este congreso. Y por otro lado, debo decir que estoy muy contento de ser el último de esta mesa, porque tanto Consuelo como Mercedes pues, han planteado muy bien un poco el contexto de lo que yo específicamente vengo a hablar, que tiene que ver con la Escuela de Salamanca y la protección de los naturales en América, de los indígenas americanos, ¿no? Y en efecto, digamos, el contexto en el cual se plantea la relación, digamos, de los, primero los conquistadores, luego la corona, etcétera, con los indígenas, tiene que ver con todo este aparato jurídico previo, digamos, ¿no? Del que se ha hablado también en la mesa anterior. El jus comune medieval, cómo el jus comune medieval tiene vigencia en la conquista, por ejemplo, en el caso del requerimiento, que se ha mencionado, el derecho natural, y luego cómo, en efecto, la Escuela de Salamanca supone la expresión de una serie de planteamientos nuevos en torno a las relaciones internacionales. Como acaba de decir Mercedes, creo que dijiste que Vittorio era un personaje rompedor, ¿no? Me gusta eso, sí, efectivamente. Fue un personaje, fue un innovador, definitivamente, ¿no? Entonces, y por otro lado, claro, antes de empezar con mi presentación, creo que es muy importante cuidarnos de lo que ya se ha dicho antes en esta mesa y en la anterior, cuidarnos del anacronismo, cuidarnos del presentismo, quitarnos las anteojeras, entre comillas, liberales e igualitarias de nuestros días y entender, por ejemplo, como ha dicho Mercedes, cómo la justicia era una justicia de leyes, una justicia de jueces y no una justicia de leyes, ¿no? El juez no era, como dijo Montesquieu, ¿no? La bouche de la loi, la boca de la ley, ¿no? Sino que el juez era efectivamente creador del derecho y tenía vigencia el casuismo, ¿no? Que es el dar a cada uno lo suyo caso por caso. Y además el gobierno era un gobierno jurisdiccional. La función principal del rey era dar a cada uno lo suyo, ¿no? Por otro lado, quitándonos esas anteojeras liberales e igualitarias, también debemos entender cómo, como ya se ha dicho antes, la fe es una semilla de civilización, ¿no? Y como lo han dicho más de, no me acuerdo cuál de los ponentes antes, Carlos V condicionó la permanencia en América a lo que dijeran los teólogos, creo que Consuelo lo dijo, ¿no? Me parece, no recuerdo bien, en el contexto de un concepto que es sobre el cual quiero que gire mi presentación, que es el concepto de duda indiana, lo que algunos autores han denominado la duda indiana. ¿Qué se entiende por la duda indiana? La duda grave que Carlos V y luego incluso Felipe II tuvieron sobre si era realmente justa, o sea, había sido realmente justa la conquista y si era justa la permanencia de los españoles en América, ¿no?
Por eso, como se dijo antes, efectivamente el monarca condicionó la permanencia en América a lo que dijeran los teólogos. Hay quienes dicen, no, eso era un pretexto simplemente para quedar bien. No, porque estamos hablando de una época donde la visión de la vida era trascendente y donde realmente Carlos V estaba atormentado por su salvación eterna, y Felipe II también. Y los virreyes enviaban cartas al monarca señalando que querían, de alguna manera, aliviar su conciencia, ¿no? Como el conde de Lemos, incluso en el siglo XVII, que le dice al rey, no es plata lo que se lleva a España, sino sudor y sangre de indios, y yo quiero relevar mi conciencia. Es decir, no quiero condenarme por esto, quiero decirlo para que el monarca tome medidas, ¿no? Entonces, este tema de la justicia de la conquista y de la presencia española en América es un tema jurídicamente muy grave y moralmente lo entendían efectivamente como muy grave, ¿no? Y luego está el tema de la paz, ¿no? El concepto de la paz en tiempos de conquista, ¿no? Y por otro lado también el tema de los naturales de Indias, los indígenas, y su situación jurídica. ¿Cuál era su situación jurídica a partir de toda esa tradición castellana, ¿no? Esto es lo que algunos autores, incluso antes de que un poco el detonante de la duda indiana viene a ser lo que el famoso historiador norteamericano Louis Hanke llamó la lucha por la justicia en la conquista de América, en un libro famosísimo de los años 40, ¿no? The Struggle for Justice, ¿no? La lucha por la justicia en la conquista de América, que empieza en 1511 en la isla española, cuando el dominico Antonio de Montesinos se atreve en una homilía delante de los encomenderos de la isla española y del propio Diego Colón, a decirles que ellos se iban a condenar si seguían abusando de esa manera de los indígenas de sus encomiendas, ¿no? Y eso generó un tremendo escándalo, porque claro, efectivamente, repito, por más que muchos de esos conquistadores fueran personajes codiciosos, abusivos o lo que fuera, estaban convencidos de que había una vida más allá. Tenían esa visión trascendente, ¿no? O sea, el estar convencidos de tener una visión trascendente no nos hace necesariamente buenas personas, ¿no? Podemos ser de lo peor, pero estamos convencidos de que hay una visión trascendente. Por eso, por ejemplo, el gran historiador del Perú virreinal en el siglo XX, Guillermo Loman Villena, tiene un trabajo espectacular sobre la restitución por conquistadores y encomenderos. Cómo estos conquistadores y encomenderos, sobre todo los que fueron no muy santos, digamos, cuando veían acercarse la muerte, pues empezaban a determinar una serie de beneficios para sus indígenas, una serie de resarcimientos para poder efectivamente ganarse la felicidad eterna, ¿no? Ya desde Fernando el Católico, ¿no? A raíz del Sermón de Montesinos, se auspician una serie de discusiones, se desarrolla la Junta de Burgos, aparece el requerimiento, etcétera, ¿no? Ahora, yendo ya al punto concreto de la Escuela de Salamanca, la visión de los indígenas y la figura de Vitoria. Vitoria, como ha dicho un autor, aparece, digamos, como un pensador de un nuevo orden global. Tengo una cita que un autor recoge precisamente de Michel de Montaigne, que lo había citado también Consuelo, que dijo tiempo después que en esos tiempos se había trastocado la forma entera de la humana condición. O sea, el descubrimiento de América, la aparición de ese nuevo mundo, trastoca la forma entera de la humana condición. Y Vitoria se convierte efectivamente en un pensador de un nuevo orden global. Hay una nueva realidad, hay un nuevo continente no previsto. Colón dicen que murió creyendo que había llegado al Zipango y al Catay, ¿no? En fin, entonces, efectivamente hay este problema. Y hay una serie de cuestiones fundamentales que hay que resolver. Por ejemplo, la justificación de la guerra ofensiva como guerra santa, ¿no? Ese marco que se utilizó, por ejemplo, en la Reconquista Peninsular, ¿se puede utilizar en el Nuevo Mundo? Otro tema, la recompensa espiritual y material que se ofrecía a los guerreros, ¿era lícita? No. Otro punto, la legitimidad del poder de la cristiandad occidental para someter a las comunidades no cristianas y disponer de sus bienes, ¿era lícito? Porque claro, una cosa eran los infieles musulmanes en la península ibérica y otra cosa eran estos infieles que estaban allí, que no habían atacado a nadie, que ni siquiera conocían a los cristianos, por tanto no se oponían al cristianismo porque no sabían ni lo que era, ¿no? ¿Era lícito todo esto? ¿No? Entonces Vitoria matiza y refuta muchas de estas ideas tradicionales, ¿no? Y yo creo que fue el primer pensador, digamos, moderno de la globalización, ¿no? Y
reinterpretó el Jus Gentium romano y medieval y lo convirtió en un instrumento muy eficiente, muy útil para explicar modernamente y para darle un sentido modernamente a esa realidad de un mundo desconocido, a esa realidad inesperada, a esa realidad no prevista, ¿no? No estaba previsto encontrarse con infieles. Hay algún autor que utiliza, creo recordar, la noción de infieles, entre comillas, negativos. Negativos en el sentido de que eran infieles que no atacaban a los cristianos, ¿no? Por eso es que Isabel la Católica, de entrada, pues niega la esclavitud indígena, ¿no? Porque no habría una motivación real, ¿no? Y todo eso está vinculado, repito, con la duda indiana, con los cargos de conciencia, no solamente de los monarcas, sino de los propios españoles en general, y con esta restitución, esta preocupación por la restitución que ya les comentaba, en el marco de esa visión trascendente de la vida. Y luego, por otro lado, en el marco de esa duda indiana, había un problema también terrible que apareció para muchos como sin solución, ¿no? Porque si los indígenas no eran esclavos, eran libres, se les reconoce como libres, ¿no? Pero había la necesidad de utilizar su mano de obra para obtener los recursos, ¿no? ¿Cómo hacer esto? Al final se logra la figura de la miserabilidad jurídica, ¿no? Los indígenas eran tenidos como menores de edad, como incapaces jurídicos, porque estaban digamos, en plan de ser civilizados. Y por tanto, al igual que un incapaz jurídico en nuestros días necesita un tutor, bueno, pues al indígena se le podía obligar a trabajar porque el trabajo era algo bueno y había que civilizarlo, ¿no? Ese es el concepto de la miserabilidad. Pero en el marco de esta duda indiana, incluso los propios virreyes estuvieron atormentados, obsesionados por justificar la conquista, incluso antes de que se terminara de dilucidar toda esa discusión. El caso más llamativo es el de Francisco de Toledo, en el Perú. Él participa en la famosa Junta Magna de 1568, en la que Felipe II finalmente concluye que, bueno, que peor sería el daño que se infligiría a los indígenas si los españoles se retiraban de América, que será otra, ¿no? Ya, si concluimos que la conquista fue injusta, entonces nos debemos retirar. Pero claro, dijeron, no, pero si nos retiramos, los ponemos en peligro de volver a la gentilidad, de volver al paganismo. Y finalmente, ¿cuál había sido en esa visión trascendente el bien mayor otorgado a los naturales? La fe, ¿no? La fe cristiana, o sea, la verdad, ¿no? Entonces, el virrey Toledo, por ejemplo, en el caso peruano, que es el caso que más conozco yo, se obsesionó por demostrar la tiranía de los incas, ¿no? Porque la tiranía de los incas venía muy bien para justificar la conquista, ¿no? Y, por ejemplo, en un acto, él propició la elaboración de la famosa historia índica de Pedro Sarmiento de Gamboa, y el virrey Toledo se le ocurrió una idea, bueno, un poco, diríamos un poco ingenua quizás, de hacer jurar, ¿no?, en el Cusco a los miembros de las panacas reales del Cusco, o sea, las familias reales de los incas, la veracidad de la historia índica, ¿no? Los hizo jurar, ¿no?, en un acto que David Brading, en su libro Orbe Indiano, llamó como una siniestra farsa, ¿no? Pero era una cosa pues totalmente elaborada, ¿no? En fin, artificial, ¿no? Hacerlo jurar que eso era verdad, que lo que la historia índica decía era verdad, por tanto los incas fueron tiranos, por tanto los españoles han salvado de esa tiranía, ¿no? Ahora, pero lo que quisiera yo es hablar de manera más específica de en la Escuela de Salamanca y la lucha por la justicia en América, y volver a la figura, que me parece crucial, de Francisco de Vitoria, cuyas contribuciones intelectuales en torno a las relaciones con los indígenas americanos fueron cruciales, y cuya obra fue crucial, como ha dicho también Mercedes, en la creación del derecho internacional público, ¿no? Él definió la dignidad de los naturales americanos y la vigencia de sus derechos en el marco del nacimiento del derecho internacional público, ¿no? Y en el marco de esa duda indiana, ¿no?, que es muy interesante, ¿no?, porque realmente el Imperio Español, pues yo diría que es el único cuyos monarcas se atormentan, se angustian, estaban súper ansiosos por esa duda, ¿no? Hemos hecho mal, ha sido esto ilícito, me voy a condenar, ¿no? Y eso es algo, yo creo, bien interesante de destacar. Tan grave fue ese tormento para Carlos V, que en 1549 decidió interrumpir las expediciones de exploración y conquista. O sea, Carlos V llegó a atormentarse tanto que dijo, se interrumpen las
las expediciones. Y se fundamentaba en lo siguiente, cito, de la Real Cédula: los peligros tocantes a lo corporal y a lo espiritual de los indios que llevaban consigo las conquistas eran tan grandes que ninguna nueva expedición debía ser autorizada sin el permiso expreso del Consejo de Indias, ¿no? Pero por otro lado, también estaba el otro lado, ¿no? Es decir, tampoco se podía abandonar a los indios a su suerte, ¿no? Por el hecho de que se entendía que el mayor beneficio era el conocimiento del cristianismo, ¿no? Y como ya he dicho, el emperador no solo se preocupaba por los justos títulos en sí, sino también por la salvación de su propia alma, al ser él el directo responsable de lo que ocurriese en las Indias ante los ojos de Dios. Para resolver estas dudas, como todos sabemos, Carlos V convocó en 1551 unas juntas en Valladolid en las que participarían los más importantes juristas y teólogos, dos de los cuales fueron los más significativos, ¿no? Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, en famosas discusiones de Valladolid, que han dado lugar pues, a libros, a obras de teatro, etcétera, ¿no? Vitoria, por su parte, ¿no? Que es el personaje para mí más importante en ese sentido, que era filósofo, teólogo, jurista y profesor de la Universidad de Salamanca, nunca escribió un libro, ¿no? Pero sus alumnos tomaban nota de sus lecciones, ¿no? Y las más conocidas, que son las lecciones de Indis, ¿no? Habla justamente sobre la cuestión de los indios en los territorios de ultramar y sobre el tema de la guerra justa, ¿no? Y en términos generales, Vitoria pensaba que el derecho natural estaba por encima de todo. Todos los hombres nacen iguales y tienen los mismos derechos. Incluso en lo religioso opinaba que no se podía obligar a alguien a aceptar una religión. El individuo debía elegir y decidir, ¿no? Criticaba al poder político afirmando que este poder no podía ser impuesto por la violencia. O sea, este era un panorama pues, absolutamente distinto. La guerra solo podía ser justa si se utilizaba para obtener la paz y también si alguien no permitía ejercer el derecho natural a otras personas o naciones. De ahí viene lo que ha señalado Mercedes, ¿no? El establecimiento de una serie de títulos justos y de títulos injustos en general para las conquistas, no específicamente para América solo, ¿no? Y entonces, efectivamente, en esas reelecciones de Indis, Vitoria establece una serie de títulos justos y títulos injustos. Ya lo ha dicho Mercedes, ¿no? Por ejemplo, entre los títulos injustos que niegan la legitimidad de la conquista está el poder temporal del Papa, ¿no? La idea medieval del Papa Dominus Orbis o del Papa Dominus Mundi, ¿no? Y decía Vitoria que el Papa no era dueño civil ni temporal de todo el orbe, ¿no? Ni por derecho natural ni por derecho divino. Y aunque lo fuera, no podía conceder potestad a reyes o príncipes seculares, ni tampoco tenía potestad sobre los bárbaros o paganos, por lo que no puede decidir sobre ellos, ¿no? Luego, otro título injusto, a los indígenas, por el hecho de ser paganos, no se les podía privar de sus bienes ni de sus tierras. ¿Por qué? Si ellos tenían sus autoridades, tenían allí su comunidad política, no habían atacado a los cristianos, etcétera, ¿no? Por tanto, el ser infiel o el ser pagano no justificaba la guerra. Es decir, negar la religión no era motivo para atacarlos o para quitarles sus bienes, ¿no? Si entre los paganos, los príncipes y magistrados son legítimos, no pueden ser atacados por un príncipe cristiano, salvo grave injuria. Por otro lado, se les puede predicar y solo se justificará una guerra si no permiten predicar, porque la predicación es un derecho, así como el libre tránsito, que es otro justo título, ¿no? Todos los hombres, todas las personas tienen derecho a transitar libremente. Si ese derecho es impedido, habría una causal justa de guerra, ¿no? O si no los dejan predicar, o si los atacan, evidentemente, ¿no? Con la soberanía lograda mediante la guerra justa, no se podía gravar a los nativos con mayores tributos que a los cristianos ni privarlos de su libertad, ¿no? Luego estaban también por ejemplo, un justo título era los delitos contra el derecho de gentes y los vicios contra natura, por ejemplo, la antropofagia, ¿no? Si alguna comunidad aborigen practicaba la antropofagia, eso se consideraba contra natura, contra el derecho natural y por tanto se les podía someter, ¿no? Y en cuanto a los otros títulos legítimos, la libertad de circulación, como ya lo he dicho, ¿no? La sociedad natural universal y la libertad de comunicación y comercio. Los españoles tienen derecho a navegar, explorar, establecerse, siempre que no causen daño a los nativos, ¿no? El derecho a transitar y a recorrer nuevos territorios está también amparado por el derecho de gentes y por el mismo derecho natural.
Y este derecho solo con justa y grave causa puede ser limitado por una ley humana. La libertad de comercio, evidentemente, la libertad de intercambio de bienes y productos entre los pueblos, la libertad, ya lo he dicho, de comunicación de bienes entre naturales y extranjeros, ¿no? La extensión del cristianismo, por ejemplo, también es un título justo siempre y cuando sea una predicación pacífica y siempre y cuando los nativos quieran recibir esa enseñanza, ¿no? Los cristianos tienen derecho a predicar y anunciar el evangelio en las Indias basándose en la libertad de entrada y circulación previa. Otro justo título, por ejemplo, es si, por ejemplo, indígenas convertidos son atacados por señores naturales, ahí también los españoles podrían tener un derecho para guerrear, ¿no? Y bueno, y luego está un justo título que es el más tradicional y más importante, ¿no? La cesión voluntaria y la libre aceptación, como ya se ha comentado aquí, ¿no? Si una comunidad aborigen pues acepta voluntariamente la autoridad cristiana, pues no hay ningún problema, ¿no? En fin, entonces es interesante señalar que el primer conjunto legislativo que incluyó las nuevas disposiciones y la forma de realizar los descubrimientos, poblamientos y pacificación fueron precisamente las ordenanzas de Felipe II de 1573, justamente en la época del virrey Francisco de Toledo en el Perú, en las que se habla de pacificación y no ya de conquista, ¿no? O sea, ya se establece el término pacificación y no ya conquista, y esas normas estuvieron centradas sobre todo en la evangelización y en el asentamiento pacífico en lugar de la conquista violenta, ¿no? Entonces, la duda indiana, digamos, toda esta discusión, o lo que Louis Hanke llamó la lucha por la justicia, llevó a que la propia corona, pues, matizara, modulara las normas con respecto a su presencia en América. No sé cómo voy de tiempo, ¿sí? Y luego quería también desarrollar algunas ideas con respecto a cómo es que los españoles, a partir de todo este marco jurídico, lidian, entre comillas, con los naturales, ¿no? Y en ese sentido tenemos que volver a la visión corporativa de la sociedad, de la cual Mercedes ha hablado también, ¿no? Y la idea fue la de crear dos repúblicas, dos comunidades políticas, la República de Españoles y la República de Indios, ¿no? Y la idea era que en el propósito de civilizar a los indígenas debían reducirse a pueblos con el propósito de que pudieran ser mejor controlados, de que se pueda obtener el beneficio económico de su trabajo y para que se les pudiera también modelar religiosamente y civilmente, ¿no? Este tema de las reducciones fue bastante complejo. Por ejemplo, en el caso de los Andes, tradicionalmente, sobre todo en la sierra andina, la población vivía muy dispersa, con lo cual el juntarlos en pueblos fue una tarea bastante complicada. Y por otro lado hay que entender otra cosa que es muy importante. La categoría indio también era una categoría muy genérica, ¿no? Ni la República de Españoles era homogénea, porque había españoles de muy diverso tipo, ni la República de Indios era homogénea, porque ahora, por ejemplo, hay muchos autores que están estudiando cómo diversos curacas o señores naturales de indígenas o indios del común, al contrario, querían ser cristianos, ¿no? Buscaban ser cristianos. Y a veces había incluso españoles que no les entusiasmaba eso, porque si un indígena se convertía en cristiano pleno, ya no podía, por ejemplo, ser obligado a trabajar, porque ya no era miserable en derecho, ¿no? Entonces es bien interesante. O, por ejemplo, tantos indígenas que incluso vienen a España a pedir mercedes al rey por el apoyo de sus comunidades a los conquistadores, que es otra cosa que se conoce poco. Y hay un libro muy interesante publicado hace poco por un tocayo mío y exalumno mío, José Carlos de la Puente Luna, titulado En los reinos de Indias, ¿no? Donde estudia los numerosísimos casos de indígenas peruanos que vienen a España a buscar mercedes, ¿no? El título en inglés del libro fue originalmente escrito en inglés, es mucho más ilustrativo. El título es Andean Cosmopolitans, cosmopolitas andinos. O sea, cómo estos indígenas van, ¿no? Entonces, esta idea maniquea que muchas veces se tiene, ¿no? de la América virreinal, ¿no? De buenos y malos, de opresores y oprimidos, las cosas no son blancas y negras, ¿no? Las cosas son grises y hubo de todo. Hubo casos pues muy variados y efectivamente la categoría de indio, lo que unía a los indios, entre comillas, era su carácter de no cristianos y de ser sujetos de la
evangelización, ¿no? Y luego está toda la, ya no me da tiempo de hablar de esto, ¿no? Pero está toda la normativa, digamos, de protección de los naturales y de ventajas que se les daban, por ejemplo, en los procesos judiciales, ¿no? Los indígenas tenían una serie de ventajas en los procesos judiciales, tenían protectores de naturales, inclusive el virrey Toledo, hay una frase muy graciosa en una carta donde dice: en mala hora los indígenas han encontrado el camino de esta audiencia, porque les encantaba pleitear. Ustedes saben que una de las características del ser español, hay un cronista del siglo XVI que se llama Vasco Díaz Tanco de Fergenal, si no recuerdo mal, que dice que hay 5 modos de ser español. A ver si ustedes se reconocen en alguno de esos 5. Bueno, y uno de esos 5 era el pleiteante. A los españoles les encantaba litigar. Bueno, supongo que les sigue gustando ahora. Eso lo hemos heredado nosotros también, por si acaso. Y a los indígenas les encantó litigar. Y bueno, yo que he escrito un libro sobre encomenderos en el Perú, he visto, bueno, y otros autores han demostrado cómo en muchos casos comunidades indígenas, curacas, han ganado pleitos a los encomenderos y los han hecho pagar multas, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucho por investigar en todos estos temas. A mí me da mucha pena. El que entra en religión, el guerrero, el pleiteante. Uy, ya me han agarrado. Hay 2 más. Pues habrá que buscar. Creo que es Vasco Díaz Tanco de Fregenal. Es un tratado sobre los 5, son 5, ni 4 ni 6, son 5 formas de ser español. Bueno, una es la de ser pleiteante. Bueno, y aquí me quedo, gracias. Muchas gracias, profesor. Agradecer a las profesoras Martínez Cicluna y Galán haberse adherido al uso del tiempo y, con su permiso, he permitido al profesor de la Puente que se excediese, pero nos hubiese... No, es que tenían... Todo el público estaba entregado. Es decir, me hubiesen atacado si le hubiese interrumpido. No hubiese ejercido bien mi labor de moderadora, de ser español. Atacar al moderador. Creo que ser moderador no es una de las formas. No, nada. Además, con la pinta germana que tengo yo, doy poco. Pero nos hubiese privado de esta reflexión sobre lo español y le agradezco muchísimo su elocuencia y su sentido del humor. Gracias. Me gustaría abrir la discusión. Yo tengo algunas preguntas para los ponentes, pero no me gustaría hacer uso de mi privilegio de moderadora en primer lugar. Así que tenemos tiempo para poder hablar y debatir y preguntar a estos magníficos ponentes. Por favor. Le traen un micrófono. En primer lugar, felicitarles por las intervenciones. Mi pregunta va dirigida a la catedrática Galán en algo que ha iniciado en el último momento don José de la Puente, que es lo referido precisamente a la protección de los indígenas. Entonces, me gustaría saber qué aspectos más relevantes se pueden destacar de la influencia de la Escuela de Salamanca en cuanto a lo que es el aspecto tuitivo del derecho indiano, y si eso llegó a través del jura comune, es decir, del derecho, o fue a través del desarrollo del derecho que supuso por parte de los jueces esa parte ex novo, ¿no?, de la creación jurídica. ¿Qué puedo decir al respecto? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su pregunta y seguro que también los demás tal vez puedan intervenir, ¿no? Realmente la protección al indígena fue una mezcla, podemos decir, de las 2 cosas, ¿no? En relación con los indígenas, desde el punto de vista del derecho, lo más destacable que muchos de los aquí presentes conocerán son las leyes de Burgos. Las leyes de Burgos de 1512 son la legislación laboral más avanzada de la historia. Estas leyes de Burgos se hacen precisamente como consecuencia de algo que ha mencionado José de la Puente, ¿no?, mi querido amigo José, que es a raíz del discurso de Fray Antonio de Montesinos en la isla de la Española en la víspera de Navidades del año 1511, ¿no?, cuando él acusa en esa famosa homilía que ha mencionado José, dirigiendo a los encomenderos y en una homilía durísima diciéndoles con qué derecho hacéis la guerra a estas gentes, con qué derecho habéis venido, y dice que de tantos daños que les hacéis incurren y se os mueren, ¿no? Esto lo va diciendo Montesinos. Entonces, bueno, el eco de esta homilía
que fue el tercer domingo de Adviento, es decir, una semana anterior a la Navidad, en el año 1511, llegó aquí a la corte española, en ese momento el rey Fernando el Católico, Navidad de 1511, y entonces el rey convoca, llega la noticia de lo sucedido y llegan dos opiniones, podemos decir, contrarias, ¿no? La queja de los encomenderos a través de Diego de Colón, que se queja de esto que ha sucedido, ¿no? con los dominicos, con el propio Montesinos, y también, por otra parte, hay otra visión de la defensa del indígena, que es la de los dominicos, ¿no? Entonces, Fernando el Católico convocó una junta de teólogos y juristas que se celebró en Burgos, y en esa junta de teólogos y juristas se elaboraron una serie de leyes que el rey aprobó, promulgó en diciembre, creo que el 27 de diciembre de ese año 1512. Esas leyes de Burgos son un ejemplo de protección al indígena y de, como les digo, el derecho laboral más avanzado de la historia. Y la mentalidad del por qué se protege tanto al indígena, todavía ven que no había entrado en escena Francisco de Vitoria, esto es antes, 1511-12. Francisco de Vitoria, su Relictio Deindis, la dicta en 1539, ¿no? Entonces, ahí influye ya ese pensamiento también de la escuela de Jus Comune, también del derecho natural, de defensa también de los indígenas. Influyen muchas cosas, pero voy a ir así por orden, ¿no? Entonces, cuando dice esa labor, por ejemplo, de protección al indígena, se pone de manifiesto ahí. Esas leyes de Burgos ponen de manifiesto la obligación de evangelizar, pero también el que se trate debidamente a los indígenas. Se dice que deberán trabajar de sol a sol, no una vez puesto el sol. Esto puede parecer algo obvio, pero no era tan obvio en ese momento. Fíjense que después, por ejemplo, en el siglo XIX en Europa hay niños de 7 años trabajando en las minas. En las leyes de Burgos se dispone que no podrán trabajar los menores de 14 años, que las mujeres embarazadas y a partir del tercer mes, es decir, desde que la gestación se manifiesta externamente, se nota externamente, hasta que tengan un hijo menor de 3 años, podrán renunciar a trabajos más duros y simplemente hacer labores en casa. Se dice que a los indígenas deberá proporcionarles el debido alimento, una hamaca para descansar, también en los intervalos de trabajo, que los domingos se les dará sus ollas de carne, no solamente el ají, el maíz, sino también carne. Es decir, hay toda una legislación impresionante, como les digo, para lo que es y muy avanzada para lo que es la época. También se establece, a ver si aquí me acuerdo exactamente, que era cada 4 meses de trabajo, 30 días de vacaciones. Fíjense, claro, era el trabajo de las minas, que era un trabajo duro en los obrajes y en las minas. Pero fíjense, lo que son las minas europeas, donde no se establece cada unos meses de trabajo, 40 días de vacaciones, que ni siquiera lo tenemos hoy en día nadie. Es verdad que era un trabajo duro en las minas, pero en las minas europeas del 19, como les digo, trabajaban niños de 7 años y horarios de trabajo, 12 horas de trabajo y ningún día de descanso, por lo menos regulado, ¿no? Entonces, en esa tarea de protección al indígena que me pregunta, pues realmente la monarquía española hizo mucho. Hay quien piensa, bueno, la ley, esas leyes de Burgos fueron papel mojado y no se aplicaron en la práctica. Bueno, les diré que no. En esto hay estudios, fíjense, la propia ley establecía que cada 2 meses hubiese 2 visitadores, 2 inspectores para evitar que uno pudiese ser corrompido, que inspeccionaban el cumplimiento de la ley. Bien es cierto que, como ha dicho muy bien José, en Indias, como en todas partes, hubo de todo. Es decir, ¿que hubo personas que abusaron de los indígenas? Por supuesto que sí. Ahora, ¿que hubo personas que trataron adecuadamente a los indígenas? También, por supuesto que sí. Y esto es como hoy en día, ¿no? También entra dentro de lo que es la ética o el comportamiento personal de cada uno. Es decir, había personas que trataron adecuadamente a los indígenas no solo por el peso de la ley, porque se les iba a sancionar si no se daba cumplimiento a estas leyes de Burgos. Estaba previsto que los visitadores, los inspectores, veían si se daba cumplimiento a la ley y si no, se imponía la sanción correspondiente a ese encomendero. Entonces, para algunos sí que era importante el peso de la ley, es decir, para evitar la sanción voy a dar cumplimiento a las normas. Otros los cumplían porque internamente estaban convencidos que así debía ser, y otros no los cumplían pues porque podemos decir que su comportamiento personal dejaba mucho que desear. Pero como nos sucede la humanidad no hemos cambiado nada, ¿no? Hay personas que efectivamente piensan en los demás y se ponen en la piel del prójimo, y otras que no. Y esto pues es tan antiguo como la historia de la humanidad y seguirá siendo siempre. Entonces, en ese sentido, y termino ya porque me estoy excediendo, ¿no?, decirle que se veló mucho por los indígenas, por los influjos de los pensadores del Jus Comune, y por influjo, es decir, cuando Fernando el Católico y después, como ha dicho muy bien José, también Carlos I vuelve a convocar juntas,
Cuando Fernando el Católico convoca esta junta de teólogos y juristas, los convoca porque son los estudiosos del ius comune y los que pueden dar su visión de qué son estos indígenas, que son personas. La propia Isabel la Católica había luchado porque se declarase la libertad de los indígenas, ya se declaró mediante Real Cédula de 20 de junio del año 1500. Entonces eran seres libres, titulares de derechos, y luego la cuestión era que a veces por intereses también político-económicos, bueno, ver cómo se lleva a la práctica, ¿no? Pero que hubo una clarísima visión de respeto al indígena. Y gracias. Y perdonen que me he excedido del tiempo. ¿Alguna otra pregunta más? Por favor, si nos dejan el micrófono, gracias. Gracias. Enhorabuena a los tres por la ponencia. No es una devolución por la pregunta de antes a la profesora Galán. En tu intervención me ha parecido muy precisa de la estructura de la monarquía hispánica, ¿no? Con esos elementos de unidad y de pluralidad. Se me venía a la cabeza constantemente la noción de las Españas como una expresión que quizá quepa recuperar para explicar muy bien esa estructura analógica que comprende la unidad y la diversidad, que creo que es una nota, y digo más, creo que incluso podría servir para comprender algo del problema territorial español en la época contemporánea. Simplemente quería pedirte una valoración sobre esto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Me da cierto reparo, pero bueno, intervenir tanto, pero bueno. Gracias por la pregunta, ¿no? Si no te he entendido mal, Juan Carlos, es un poco como esta pluralidad o el hablar de las Españas tiene después un reflejo en la cuestión territorial española hasta la actualidad. Sí, o sea, que la pérdida de noción analógica de las Españas como algo que comprende lo uno y lo diverso es lo que lleva a la confusión de lo que sería la estructura propia, ¿no? Sí, de lo español, ¿no? De la diversidad española. Esto estaba muy claro en la monarquía hispánica de la Edad Moderna, ¿no? De las etapas que estamos considerando del siglo de oro. Siempre se habla de la pluralidad de las Españas. Una España plural, yo creo que alguien también en la mesa anterior lo habéis comentado, ¿no? Que las Españas eran todo y era una España, perdón, porque ahora no me acuerdo quién exactamente, no sé si has sido tú o bueno, que habéis hablado también de una España, que España era Europa, fragmentos de Europa eran españoles, Asia, ¿no? Es decir, había una pluralidad y se hablaba de las Españas. De hecho, en el propio título, en los propios títulos oficiales de los reyes de España, se refleja esta pluralidad de reinos, ¿no? Entonces, esa pérdida a mí me parece una pérdida de riqueza cuando has mencionado tú esto, ¿no? El hecho de que se pierda esa idea de una España única, pero diversa y plural, pues realmente es una pobreza el haber perdido, ¿no? Porque todos se sentían parte de una misma unidad, cada uno preservando su propia identidad, ¿no? Entonces, por eso se hablaba de la idea de las Españas como una España plural, pero con el orgullo de ser español, siendo de Galicia, siendo del Perú, siendo milanés, siendo siciliano, cuando... Es decir, era un concepto riquísimo, importantísimo y un orgullo formar parte de esa diversidad, ¿no? Una unidad en la diversidad, que es lo que los austrias concibieron y entendieron muy bien. Por eso respetaron tanto esa España plural y esa monarquía compuesta, ¿no? Por esa idea de un ser español siendo también distinto y siendo diverso. Incluso la incorporación de todo el mundo americano aporta esa riqueza también indígena, de todo el mundo indígena, que es un mundo español más, podríamos decir, ¿no? Y esto se refleja en el derecho, con el respeto al derecho a la propia costumbre indígena, también un respeto que se elabora en el propio continente americano, el llamado derecho criollo, ¿no? O sea, todo es la riqueza de efectivamente esa, que no es opuesto, ¿no? El hablar de las Españas a la unidad española, ¿no? Esa era lo que entiendo que querías decirme. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Al fondo hay otra pregunta. Muchas gracias. Sendas enhorabuenas para las tres ponencias, muy compactas, muy valiosas y de gran interés. Y yo tengo una pregunta que hacer sobre el advenimiento del Estado y la modernidad. Y la pregunta probablemente también la basculará hacia el campo jurídico, entonces tal vez la profesora, pero bueno. La pregunta es la siguiente. Al decir de nuestro querido maestro don Dalmacio Negro, el paso de la comunidad política medieval al
al Estado viene marcado por la transmutación del derecho en legislación. Es decir, por la transmutación de una normativa consuetudinaria que emerge de abajo arriba a una imposición de leyes de arriba a abajo. Esto sabemos que se produjo muy tempranamente en Inglaterra, ya en tiempos de Eduardo II, Eduardo III, y luego a partir del cisma se llevó a cabo, a golpe de legislación, todo un cambio de sociedad. La pregunta es, ¿hasta qué punto se puede pensar que esto sucedió en España? Primera pregunta, primer apartado. ¿Son las leyes de Burgos ya legislación en este sentido moderno? Segundo, ¿sufrió las Cortes castellanas principalmente, que fueron, o alguna de las 6 cortes que hemos mencionado antes en la península, sufrió algún tipo de transmutación parecida a la que se produjo en el Parlamento inglés, en donde se transmutó la índole de la Cámara en un órgano principal y primariamente legislativo hasta el día de hoy? ¿O fueron otras causas, otros modos, y cuál también fue la filosofía del derecho que estaba detrás de esta regulación? No sé si me ha entendido. Sí, un poquito sí, Consuelo. Como se ha citado a Dalmacio Negro, no sé si quieres tú decir alguna cosa, y así hay variedad, y luego yo añado alguna cosa que se me ocurre decirle. Bueno, a ver si puedo, fíjese. A ver, por eso. He empeorado el tiempo que he estado callada. En fin, Dalmacio, mi querido maestro, Sí. que ha sido una figura importante, muy cercano, y que ha estado afortunadamente estupendo de cabeza hasta su fallecimiento en diciembre del año pasado, decía varias cosas. Es verdad, es decir, la aparición del Estado. Dors también señalaba, Álvaro Dors, que ha salido aquí, que en España nunca hubo necesidad de Estado. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una monarquía compuesta. Entonces, el Estado aflora y en España hay una contestación a la figura de Estado. ¿Por qué? Porque no solamente es la idea de Maquiavelo de la aparición del Estado, sino que también es esa política que se diseña con armas que son nuevas, ¿no? Es decir, la política en el contexto de esa Europa, donde se forjan las monarquías absolutas. Por lo demás, como lo dice Königsberger, que es el maestro en realidad, apellido alemán, pero que es inglés, y es el maestro de Eliot y de muchos de los que luego van a aparecer, en realidad las monarquías compuestas estuvieron en Francia y estuvieron en Inglaterra y están también en España. Y en España el problema es otro. El problema es, una vez asentada esa unidad nacional, que ha costado 8 siglos asentar, de pronto se encuentran con varias cosas. La ruptura de la cristiandad medieval, que eso es un problema, es el reto del siglo. Cuando Carlos convoca la Dieta y se enfrenta a Lutero, se da cuenta del problema que representa Lutero, pero ha dado su palabra. Carlos es un hombre de honor, ha dado su palabra y va a mantener la vida de Lutero. Aunque en Habsburgo ya se están vendiendo y difundiendo todas las enseñanzas de Lutero, y van a ser los príncipes alemanes, en un incipiente nacionalismo alemán, el que va a utilizar la idea de Lutero para socavar el poder centrífugo del emperador. Eso va a ser, de alguna manera, uno de los problemas. Pero esos son los problemas para nosotros. Esa ruptura de la cristiandad medieval, que hay un filósofo español también al que hay que recordar en ese sentido, que es Rafael Gambra. Gambra habla, igual que Elías de Tejada, de los, digamos, hitos que forjan esa idea de Europa moderna, que España los vive de una manera distinta, pero que desde luego no se puede desconocer lo que es la ruptura de esa cristiandad medieval, lo que desempeña esa España que se abre a un nuevo mundo, que va a ser ese problema de conciencia que lleva a Carlos a reclinarse en Yuste. Es el memento mori de los reyes españoles desde Fernando III el Santo hasta el momento de Carlos.
es esa saudade también portuguesa. Y en relación a lo que tú decías, esa unidad en la diversidad, un poeta portugués fundamental, Camões, que decía Camões, castellanos y portugueses somos todos españoles. Eso es lo que dice Camões, que es la idea de os luisiadas, ¿no? En definitiva. Y que son también esos españoles, bueno, muy brevemente, 80 años de unión en Felipe II, hasta de 1580 a 1640, pero que es de alguna manera. En España nunca hubo necesidad de Estado. Eso es lo que viene a decir. Y además hubo una contestación al concepto de Estado maquiavélico. Lo he dicho antes. Baltasar Gracián, mucho más adelante, respecto de los que contestan primeramente a Maquiavelo, va a decir Baltasar Gracián, la razón de Estado es razón de establo. Mientras que nosotros lo que le decimos al poder, al príncipe, desde el obispo Osio de Córdoba, lo que le decimos al poder es la limitación del poder. Si te conviertes en tirano, puedes ser depuesto. A lo mejor sensatamente por una asamblea. Y si no, lo que decía Juan de Mariana, la teoría del tiranicidio, que es distinto. Bueno, me he excedido como siempre. Yo, en relación muy brevemente a la pregunta que ha hecho también de las leyes de Burgos, si eran legislación, sí que eran legislación, porque las leyes en esa época, en la Edad Moderna, está como órgano legislativo las Cortes, pero también estaba lo que se llamaba las leyes del rey. ¿Quién las elaboraban? A través de los consejos. En este caso, leyes para América, como el Consejo de Indias no se funda hasta 1524, quien las hace desde el año 1492 es el Consejo de Castilla, por la razón que he señalado en mi intervención, porque eran provincias castellanas, provincias accesorias de Castilla. Entonces, es una legislación aprobada adecuadamente y son leyes que se llevar a la práctica. Esto en cuanto a lo que preguntaba de las leyes de Burgos. Y la comparativa, muy brevemente, que me decía un poquito respecto a Inglaterra, claro, el parlamentarismo inglés siempre se dice, Inglaterra, el Reino Unido es la cuna del parlamentarismo. Sí, pero yo diría, más especialmente desde el siglo XVII, después de la Revolución del 68, cuando el Parlamento inglés se impone al monarca y le dice que tanto para aprobar, para convocar al ejército, como para cobrar impuestos, como para la aprobación de normas, debe contar con ellos. En ese sentido, sí que ahí se puede considerar el Reino Unido la cuna del parlamentarismo, porque sí que el Parlamento, digamos, se enfrenta al rey y le limita el poder. Más que, por ejemplo, en el caso de la monarquía hispánica, donde el rey tiene a las Cortes más sujetas, aunque las Cortes de los reinos separados también le harán frente solicitando el respectivo reparo de agravios para pagar el correspondiente donativo, ¿no? Entonces, no sé si le he entendido bien la pregunta en el sentido de, sí que ha dicho, si realmente eran leyes, las leyes de Burgos lo eran, no necesariamente tenían que pasar por Cortes porque había esta doble vía, leyes de Cortes y leyes del rey, y las Cortes de la monarquía hispánica también eran cortes relevantes, que elaboran el derecho, ha aludido usted al origen consuetudinario del derecho inglés. Todo derecho realmente tiene origen consuetudinario. En la monarquía hispánica también la costumbre estaba muy presente y se recogía en normas, y aunque no se recogiesen normas porque dejaba de ser costumbre, siempre, como también en nuestros días, era una fuente del derecho, ¿no? La ley, la costumbre y los principios generales. Y nada más yo. Muchas gracias. Gracias. A todos ustedes. ¿Nos permiten una última pregunta? Buenas. Pues mi pregunta se divide en dos partes, pero no es tan compleja como las que les han hecho antes. Vale, la primera es que ¿qué beneficios tuvieron los indígenas durante la conquista? Porque han mencionado cosas como que separaron pueblos, cuando solicitaron una representación en las Cortes castellanas no se la dieron, también se les impuso una religión, se les impusieron muchas cosas, se les obligaba a trabajar. Entonces, ¿qué sacaron ellos de todo eso? Y la otra parte es que si en las leyes de Burgos había alguna que protegiese o conservase la cultura, las creencias que ellos anteriormente tenían antes de que los conquistadores, los españoles, llegasen a América. José, igual, como ha hablado del indígena, ¿no? Para pasar un poco a José. Bueno, es una pregunta que da para otro congreso, creo. Sí. Sí. Pero bueno, primero yo creo que nuevamente hay que
digamos, evadir el anacronismo, ¿no? Porque aquí hay la tentación del anacronismo. En realidad estamos hablando de una época donde lo religioso y lo político estaba íntimamente unido y donde los españoles estaban convencidos de que ellos estaban transmitiendo la verdad. Eso, por ejemplo, aparece en el requerimiento. Claro, eso es antes de Vitoria. Vitoria no aceptaba el requerimiento, evidentemente. El requerimiento era un documento donde tú le leías a la autoridad indígena que fuera un texto donde se decía, bueno, pues que Dios existe, su Hijo se encarnó, murió por nosotros, está el Papa de Roma que es su vicario, esa es la religión verdadera, bueno, pues tienes que aceptarla, ¿no? Digamos, normalmente no entendían nada, ¿no? Claro, en fin, normal. claro. Entonces, digamos, hay que entender que estamos hablando de un contexto donde, por ejemplo, valores que hoy entendemos como muy frecuentes, como la tolerancia religiosa, eso pues no existía. Pero no es que no existiera en el mundo católico, tampoco existía en el mundo protestante. Démonos una vuelta por Ginebra, o la historia de Calvino, o de otras iglesias protestantes. O sea, la tolerancia no existía. Entonces, en ese sentido, sin embargo, a propósito de lo que dice sobre si se conservan sus costumbres, etcétera, por ejemplo, en tanto no fueran en contra de la doctrina cristiana, efectivamente se estableció que muchas de esas costumbres ancestrales podían permanecer. Es más, por ejemplo, en el caso peruano, determinadas características propias de la cultura andina, por ejemplo, los quipus, no sé si ustedes conocen los quipus, que son esas cuerdas anudadas que servían de instrumentos de contabilidad, etcétera, por ejemplo, eran utilizados para que los indígenas contaran y se ordenaran en cuanto a los pecados que iban a decir el sacerdote en la confesión, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Ahora, pero evidentemente no podemos, ¿no? Porque si no, caemos pues en yo estuve hace unos años en la Universidad de Stanford y justo en el momento en que le estaban cambiando de nombre a la avenida principal del campus, que era Avenida Fray Junípero Serra, porque Fray Junípero Serra se entiende hoy que fue pues un violador de derechos humanos, pero no existía tampoco el concepto de derechos humanos. Entonces no podemos nosotros aplicar criterios de hoy para pretender pues una sensibilidad que no existía, ¿no? O sea, tiene que quedar claro que estas personas no solamente tenían todos, los buenos y los malos y los peores, todos compartían esta visión trascendente de la vida. Todos estaban convencidos de que había una vida después de la vida y todos sabían que había un premio y un castigo. Entonces, incluso los peores, al final de su vida veían cómo arreglar las cosas para evadir la pena del infierno, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, hubo muchas, en el tema, por ejemplo, procesal, hubo muchas normas que beneficiaban a los indígenas en cuanto a un trato indulgente, etcétera. Eso está muy estudiado, ¿no? Ahora, efectivamente, una cosa es la norma y otra cosa es, efectivamente, la realidad, ¿no? También, como otra de las formas de ser español es ser guerrero, pues sí. Ahí. Entonces, por ejemplo, Mauricio Novoa, que está con nosotros y que luego nos va a acompañar, tiene un tratado, un libro sobre el protector de indios, sí, que es una figura jurídica fundamental, que no tiene parangón en otro imperio que a lo largo de los siglos haya podido existir. Determinar una figura jurídica cuya misión es la de protector de indios, que tiene capacidad en el ámbito procesal. Entonces, ¿qué ganaron? Por ejemplo, México, por ejemplo, Perú, no se hubiera producido esa conquista teniendo en cuenta que a Cortés le acompañan 500 españoles, que a Pizarro le acompañan 200 españoles, que Pizarro traza una línea y son los 13 de la fama. Eso no se hubiera producido sin que los pueblos sometidos por el imperio inca, el imperio azteca, sometidos, condenados a entregar sus hijos. Hay un libro muy bueno, mis alumnos saben que yo solamente hablo de libros, que es un libro de un novelista húngaro, El dios de la lluvia llora sobre México, László Pasut. Es un libro fundamental, en el que nos habla de cómo esos pueblos sometidos son los que acompañan a Cortés, son los que acompañan a Pizarro. ¿Por qué? Porque están hartos de entregar a sus hijos para esa serpiente emplumada, que es el dios que le va a exigir los sacrificios y los ritos.
Tlaxcala y Castilla. Ese es el grito de Cortés. Sí, sí. Si me permites, Consuelo, hay sí. un autor, no me acuerdo quién, pero es una frase muy repetida, que dice que la conquista la hicieron los indígenas y la independencia los españoles. Sí, sí. Sí. Porque la conquista no hubiera sido posible sin los Sin los indígenas, indígenas, y finalmente los criollos los españoles americanos son los que hacen la La independencia. independencia. Pero eso ya es la revolución Eso es. Sí. y es la modernidad. Muy bien. Y es el momento de crisis por el cual atraviesa España. Es decir, esos momentos de crisis que son los 98 españoles de los que tanto escribía Luis Suárez, modelo de historiadores. Los 98 de la muerte de Felipe II, los 98 del testamento de Carlos el Hechizado, que no se sabe qué es lo que va a pasar. Otro momento que es la llegada de los Borbones a España, y ese otro momento que son también esas previas abdicaciones de Bayona, con Carlos IV y con Fernando VII, que le otorgan la corona española al francés Napoleón. Como no está nuestro querido alumno, que le encanta todo lo francés, pues que se queda sin saberlo, ese general Corso, hijo de la Revolución, que se autoproclama y que hereda la corona española y que piensa que el pueblo español era igual que los Borbones que lo gobernaban. Afortunadamente no fue así. No, eso es. Tenemos una valiente última pregunta que sabe lo difícil que es el último escollo entre una conferencia y la comida. Así que, adelante. Primero me uno a las felicitaciones a la moderadora y a los tres ponentes que han sido magníficos. Mi pregunta tiene que ver con el título del Congreso, Pensamiento y Filosofía Hispánica en el siglo de oro. Si uno toma perspectiva, el Imperio Español, y lo utilizo de una forma genérica, dura más de 300 años. Sí. Primero se llama Monarquía Hispánica, Casa de Austria, hasta 1700, más o menos. Y luego vienen los Borbones. Y el nombre cambia. Se llama Reino de España y de las Indias. Bueno, obviamente con el cambio de ciclo histórico las cosas cambian. Yo la percepción que tengo como hispano de la península es que tendemos, por la influencia francesa, a buscar mayor centralismo, a restar autonomía a lo que eran dos virreinatos que acaban convirtiéndose en cuatro cuando la Granada y el Río de la Plata, y al final yo no sé si el exceso de, ¿cómo se llama?, veedores, oidores, visitadores, inspectores, vamos yugulando un poco el desarrollo natural de los pueblos indígenas, que hay que llevar ya criollos, porque el mestizaje ha triunfado. Mi pregunta es, y puede contestar a cualquiera de los cuatro que están en la mesa, ¿fue a peor la dinastía borbónica? Obviamente, en el siglo XVIII termina la Ilustración, termina la Revolución Francesa, todo coincide. Yo creo que una de las causas de la ocupación es la falta de libertad que se va restringiendo a los criollos. Pues sí, claro. Pero de alguna manera se puede decir que fue muy a peor, pero es verdad que la Casa de Borbón trajo muchas cosas positivas. Ese es el sentido de mi pregunta. Les pido una breve reflexión a cada uno de los ponentes y cerramos. Bueno, con su pregunta simplemente quería comentar que me ha venido a la memoria unos textos que estaba leyendo hace poco de historiadores españoles del siglo XIX, que yo estoy trabajando ahora los historiadores peruanos del siglo XIX que luego de la independencia pues plantean las peores ideas con respecto al Perú virreinal, ¿no? O sea, esto ha sido un desastre, hemos superado esto y por tanto ahora vamos a construir el verdadero Perú. Pero es curioso que hay historiadores españoles del XIX, esto también lo recoge, por ejemplo, Santos Juliá y otros autores, que consideran que la llegada de la dinastía austríaca y luego de la francesa de los Borbones significó una invasión extranjera y que la auténtica España estaba en el tiempo anterior, ¿no? Entonces, como que los historiadores de ambos lados, tanto de América como de España, abominan de los 3 siglos anteriores. En España porque consideran que tanto Austria como Borbones eran extranjeros, ¿no? Y en el Perú porque efectivamente hubo una invasión extranjera, lo cual tampoco es verdad, porque el Perú nace, o sea, lo español es parte de lo peruano, evidentemente, ¿no? Pero eso es lo que me ocurría a partir de su pregunta, pero la respuesta válida viene ahora de mis colegas. No, no. No. Tu Consuelo, lo que tú quieras. Bueno, a ver,
Vamos a ver. Voy a ser sensata. Entonces, es verdad que los Borbones llegan a España y lo que instauran es un centralismo que en la península no se sentía. Entonces instauran una forma nueva de gobernar, y que son el decreto de nueva planta, por el cual se establece esa unificación en definitiva, ¿no? Y en relación a lo que dice José, esa idea de decadencia de España, que no viven los españoles del momento porque mantienen el arbitrismo, dan soluciones, se instaura en la mentalidad de los españoles desde la segunda mitad del siglo XIX. Cánovas, con lo que era Cánovas, o sea, comparado con hoy, pues no sé, bueno, un prócer. El prócer Cánovas habla de la decadencia de España y es uno de los primeros que va a difundir esa idea romántica de los comuneros en frente a Carlos, que luego acoge Maraval y que acoge Josep Pérez, por ejemplo. La revolución moderna la hacen los comuneros. ¿Qué hubiera pasado si hubieran vencido? Y difunde también, en parte, esa idea que llega a los manuales por los cuales, manual de Chao y de otros, por los cuales los niños españoles de los institutos y de los colegios de finales del XIX van a estudiar. Son todos autores republicanistas, de la Primera República, que están difundiendo ya una idea del desastre español, la degeneración de España, la decadencia, lo que ha aportado la Casa de Austria ha sido un desastre y tal. Y eso explica mucho. Primero porque quieren minar el sentido de la monarquía, pero además porque se instala en las conciencias la idea de que España no ha sido nada en la historia. Es el retraso español, es la ética del capitalismo de Max Weber, por ejemplo. Es ese planteamiento, y que algún autor que a la gente le gusta mucho, pero se ve que no lo ha entendido, como Pérez Reverte, dice que tiene unas cosas buenas, pero luego mete la gamba en otras, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si en España hubiera vencido la Reforma Protestante? ¿Qué es lo que dice que hace Lutero? Que decíamos que en Europa y tal, Lutero, hay que cortar la cabeza del campesino alemán. ¿Por qué? Porque quiere seguir siendo católico. ¿Qué es lo que pasa con Irlanda? Es decir, la intransigencia no la lleva Felipe II vestido todo de negro. Todos tenemos la mente de ese cuadro pintado por Sofonis Banguisola, pero que tiene el toisón, la imagen de marca de los Austria, y tiene el rosario en la mano. Es ese rosario el que crispa las conciencias de Carlos, de Felipe, de los Austrias. Los Borbones son otra cosa. Pequeñísimo. Me recordaba lo que tú decías sobre esta decadencia, esta idea de regeneración de fines del siglo XIX, el famoso Me duele España, ¿no? De Unamuno. Pero que hubo... Pero es que ayer escuché una conferencia de un autor que citó a Pío Baroja, que se burlaba un poco de esta exageración, y Pío Baroja decía, me duele España, pero no sé dónde, ¿no? Riéndose de eso. Yo hice la tesis sobre Unamuno. Con el transcurso del tiempo he aprendido esto, me duele España, está instaurado en esa idea del republicanismo, de la decadencia, de qué malos somos, que no sé qué. Es decir, en definitiva, esta imperofobia que ha dicho Elvira, y esta idea de la decadencia, del desastre, qué malos somos y qué buenos son los otros. Yo muy brevemente, me sumo a todo lo que han dicho. No haría falta que añadiese nada más, ¿no? Pero es verdad, en la misma línea que señalaba Consuelo, ¿no? Con la etapa borbónica se impone una mentalidad centralista. Hay quien dice que como el rey Felipe V fue educado por su abuelo Luis XIV, el rey Sol, en una mentalidad francesa, más de rey Sol, más centralista, por eso hay un pensamiento centralista, pero a pesar de los decretos de nueva planta, España sigue siendo plural, la diversidad de los pueblos, la idea también de lo español, y cuando sí se produce más ruptura es con todo el pensamiento ilustrado, con las ideas también de la Revolución Francesa, que, fíjense, aquí pudo ser lo que causó más daño frente a una España del corporativismo anterior, un sentido corporativo, de corporación, de entidades de todo tipo, es decir, sentirte parte de un todo, las ideas del liberalismo y el individualismo.
el individualismo. Es decir, el importante ya no es la persona, se pierde ese sentido de cuerpo. Y eso tal vez influyó sin duda en la pérdida de esa idea de la España plural y diversa, ¿no? El individualismo y la pérdida de valores que anteriormente estaban más presentes, ¿no? Pero a pesar de todo, pues como ha dicho muy bien Consuelo, pues hay que estar orgulloso de esa pluralidad y diversidad que se ha mantenido, ¿no? hasta nuestros días. Coincidirán conmigo en que no hemos podido tener mejores ponentes y mejor público, así que les pido un aplauso recíproco. Muchas gracias.